Nos habíamos quedado hasta este punto con respecto al tema de los efectos de la corriente de Humboldt. Ya, bien, ahora sí, para ir concluyendo, a ver. Con respecto a cuál es la importancia y qué es lo que permite la corriente de Humboldt. A ver, primero son tres factores. El primer factor es que funciona como da paso a que se cree reservas marinas. Las reservas marinas básicamente son, chicos, como el tema de los micrófonos, por favor, el tema de las reservas ecológicas, así como hay reservas ecológicas que sirven para cuidar, proteger y preservar la vida de ciertas especies, también hay reservas marinas, ¿ya? Reservas marinas donde se conservan y se protegen, ¿ya? Algunas Si no se especies duerme, se queda despierto, ¿cómo va a ser? marinas, No sé qué hacer. ¿ya? Bien, luego tenemos por acá que el control de actividades pesqueras. A ver, si bien es cierto, existen entes reguladores que permiten regular lo que ocurre, porque si no los hubieran, las personas harían lo que fuese posible. En este caso, hay ministros que cuidan y preservan estas especies. En el caso de las pescas, hay entidades que regulan la pesca, es decir, se abren espacios donde se puede hacer o se puede practicar pesca, o sea, es decir, a la época, así como se cosecha, ejemplo, los mangos, hay épocas donde mangos hay full, ¿verdad? Lo mismo pasa con los peces, hay épocas donde tiempitos donde hay full peces y se da apertura y se da paso a la pesca. Ya, y mismo de allí funcionan algunos países porque hay países que se encuentran entre los 10 países que tienen mayor cantidad de exportación de peces. Ecuador está entre uno de ellos. Entonces, por esa razón, se debe de controlar las actividades pesqueras. Es para así regular que no se dé demasiado porque se puede obviamente extinguir ciertas especies de peces, ¿ya? Luego tenemos la investigación científica, que también es un aspecto bastante importante porque va a permitir que en este caso los científicos comprendan cómo se da el funcionamiento o qué especies más existen en el mar, entre otras cosas. Entonces, esos son los puntos claves, tres puntos claves acerca de la conservación y la protección de la corriente de Humboldt. Ahora sí, si nosotros cambiamos de página y nos ponemos en la página 196, perdón, habla sobre la corriente del Niño, ¿ya? Vamos a ir analizando. A ver, ¿de qué creen ustedes que se trata la corriente del Niño? De una corriente cálida. Corrientes cálidas, ¿ya? ¿Alguien más? Solo son corrientes cálidas. ¿Alguien más? Modifica la temperatura del océano. Ya, modifica la temperatura del océano, ¿ya? A ver, según lo que Tam- ustedes, dígame, exacto. ¿Alguien más iba a decir algo? Que también aumentan las lluvias. Aumentan las lluvias, muy bien, Vergara. A ver, el fenómeno del niño es también conocido como el niño. Lleva ese nombre, ¿debido a qué creen ustedes que lleva ese nombre? ¿Debido a qué creen que lleva ese nombre? Que se Nadie, da en diciembre. porque se da en diciembre y Y la llegada del Con niño el Dios. niño Jesús. se lo asocia con la llegada del niño Jesús. Este fenómeno normalmente ocurre entre los meses de diciembre y mayo. Entonces dura diciembre, enero, febrero, marzo. Entre febrero y marzo es cuando se intensifica un poquito más y luego ya pasa a ser. ¿Ya? A ver, entonces el fenómeno del niño es también conocido como el niño y se basa en ser un evento
más allá de ser evento, un fenómeno climático, ¿ya? Que va a alterar las condiciones que existen en la atmósfera y también en los océanos. A diferencia de la corriente de Humboldt, las características esenciales de la corriente de Humboldt es que es una corriente de agua fría, ¿verdad? Que viene desde la Antártida hacia el centro. ¿Qué lo diferencia del fenómeno del Niño? Que aquí ocurren, en cambio, corrientes frías, cálidas, perdón, calientes. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Que esas corrientes calientes, en cambio, salen hacia los polos, ¿ya? No es que ingresen, sino más bien están sobre en medio, cálidas, y salen hacia los polos. Esto de aquí también, como indiqué, ocurre durante los meses de diciembre hasta mayo, ¿ya? Bien, en el texto ustedes tienen, vamos a ir leyendo el texto, ¿sí? Francis, en la página 196, vamos a ir leyendo el texto. En un momento, Ya, hasta eso me ayuda otro estudiante, no hay ya problema. Ya del está. niño, ¿verdad? Sí, en el texto. Listo. La corriente del Niño. Es una corriente cálida que aparece a lo largo de la costa occidental de Ecuador y de Perú. Cada diciembre se dirige hacia el sur. Su nombre se debe a la relación con una época navideña, por el nacimiento del Niño Jesús. Sus efectos se sienten hasta abril y los meses de mayor intensidad son febrero y marzo. ¿Sigo? Sí, siga. Las aguas de la corriente del Niño se superponen sobre las aguas frías y calientan el agua del mar, lo cual mata el plancton y deja un agua pobre en nutrientes y que afecta a la vida marina. Bien, hasta allí una pausa. A ver, como he indicado yo, es diferente a la corriente de Humboldt. Mientras que durante la corriente de Humboldt llegan diferentes tipos de especies marinas, consigo llega abundantes nutrientes que son aptos y óptimos para el consumo de algunas especies, acá pasa lo contrario. Aquí es cuando las especies comienzan a migrar. Más bien, algunas especies de aves que son marinas comienzan a migrar, comienzan a buscar otros lugares donde poderse alimentar. Y lo mismo ocurre con los peces. Los peces buscan las profundidades de los océanos durante ese tiempo, lo que desencadena a que haya escasez de peces durante ese tiempo. Inclusive algunas especies marinas, como los lobos del mar, si ustedes se dan cuenta, durante ese tiempo no se ve el avistamiento de las ballenas, porque literalmente se resguardan, se guardan en los fondos de los océanos. Esto debido a que la temperatura del mar cambia, pasa de ser fría a volverse caliente. Al momento de ser caliente, de hacerse caliente, hace que los plancton naturales que existen en el mar se mueran. Una vez muertos estos plancton, no sirven de alimento para las especies de peces. Y es como una cadena alimenticia, como el eslabón de la cadena alimenticia. Si no hay el plancton, que es el principal alimento de los peces, ya se mueren los peces. Y si se mueren los peces, no hay, por ejemplo, el atún, la sardina, que se alimenta de peces más pequeños, comienzan a escasearse. Y por ende, los tiburones que se alimentan, ejemplo, de las sardinas, de los atunes, tampoco habrían porque en sí la cadena alimenticia de estas especies marinas se van a ver alteradas. Y básicamente esto es lo que ocurre durante el fenómeno del Niño, ¿ya? Es decir, que todos los nutrientes que hay en el mar mueren debido a las altas temperaturas que puede alcanzar el mar, ¿ya? Bien, siga con la lectura, a ver, Alexis, ayúdenos con la lectura, el tercer párrafo. Ya. El aumento de la temperatura superficial genera una mayor evaporación por la que la humedad del aire aumenta y origina niebla y fuertes intensidades de lluvia. Las corrientes del niño producen efectos económicos negativos en la economía de la región costera de Perú y de Ecuador. La pesca, que tiene fines comerciales y sirve de alimento a las aves marinas, se ve disminuyendo signifiqui- significativamente, pues los peces y aves marinas huyen a zonas más frías para encontrar alimento. Ah, ya, muy bien, gracias Alexis. Es lo que yo les explicaba a ustedes, que se da la migración de estas especies. Al no haber alimento, se da la migración y por lo general las especies recurren a buscar partes del océano que sean más frías porque allí se da el flujo natural de los nutrientes que existen en los océanos. ¿Ya?
Bien, un ratito para poder explicar de la parte de acá y luego sí, ya avanzamos. A ver, iba a explicar, ¿cierto? Por acá, ¿qué es lo que causa en sí el fenómeno del niño? A ver, hay tres factores importantes en el fenómeno del niño. La primera causa es el calentamiento anormal del océano. Ustedes se dan cuenta en este gráfico, observan todo eso que está naranja, rojo, es la temperatura elevada, ¿ya? Esto ocurre cuando se da una interrupción en la circulación del agua normal en el océano. Entonces, esto se debe a un ciclo natural, algo que ocurre cada cierto tiempo. Entonces, este es el principal factor o causa del fenómeno del Niño, ¿ya? El aumento anormal de la temperatura del océano. Luego tenemos la disminución de las actividades de los vientos alisios. A ver, para ir entendiendo un poquito más acerca del tema de los vientos alisios, ¿ya? Y qué repercusión tienen estos en el tema del cambio del clima. Ya, a ver, les voy a explicar de qué se tratan básicamente estos vientos alisios, ¿ya? Bien, estos vientos alisios se tratan de aquellos vientos que vienen desde los polos hacia el centro, ¿ya? En el gráfico no sé si logran observar bien, ¿ya? Son vientos que descienden al centro, ¿ya? En el caso de cuando es verano, esos vientos, ustedes se dan cuenta cuando es verano, no hay o sea, mucho viento. Es más como caluroso en sí, no hay corrientes de aire, lo que se conoce como viento, ¿ya? Bien, luego tenemos el cambio en la presión atmosférica, ¿ya? Y que da paso a la corriente de Humboldt. Como una vez yo había indicado, la presión atmosférica era el peso que ejerce el aire a la Tierra, ¿verdad? Pero cuando este cambio ocurre, sucede que debido a la temperatura de la Tierra, todo eso caliente que tiene la Tierra sube. Entonces, al momento de que sube, no permite que esté cálido abajo y es lo que da paso, bueno, que se dé la corriente en este caso de Humboldt. Ya, porque básicamente Humboldt es cuando en cambio el océano está frío, a diferencia del fenómeno del Niño, que es cuando está caliente. Hasta allí tienen alguna duda, inquietud, pregunten. ¿Dudas, inquietudes? No, profe. ¿No? Bien, avanzamos. Ahora sí, a ver, vamos a ir leyendo los impactos de la corriente o fenómeno del Niño en el clima y los vamos de la misma manera a ir interpretando. Damos lectura y damos también interpretación, pero antes de llegar aquí, terminemos con la lectura del texto. Ya, recuerden que en el texto deben de ir subrayando factores importantes, bueno, que a ustedes les parezcan importantes, subrayen en el texto. Ya, a ver, Cristel, continúe con la lectura del tercer párrafo. Además, las alteraciones climáticas que pueden ser de distinta magnitud tienen un denominado periodo de recurrencia de entre 7 y 14 años, conocido como el fenómeno del Niño, debido al progresivo debilitamiento de los vientos alisios procedentes del Pacífico suroriental, lo cual puede afectar a la climatología mundial durante más de un año. ¿Ya? Bien, continúe, por favor, Nemías. Es un fenómeno que se caracteriza por el fuerte aumento de las lluvias en las costas de Perú, Ecuador y Colombia, y fuertes inviernos con grandes inundaciones que dañan las zonas de cultivo y afectan a las poblaciones humanas. El fenómeno del Niño es un patrón climático en el que las corrientes marinas intertropicales empujan las aguas cálidas del hemisferio norte por encima de la zona ecuatorial, lo que afecta a Sudamérica y algunas áreas de Asia. Ya, concluya, por favor, con la lectura. Espérese un ratito, ya le indico a quién. Concluya Barrera, por favor, concluya con la lectura.
En el ámbito global, este fenómeno provoca cambios de temperatura en el océano, modifica la circulación de la atmosférica y genera pérdidas económicas por las inundaciones y desplazamientos de las poblaciones afectadas. Al mismo tiempo, se registran sequías en las costas de Indonesia, en el norte de Australia y en el sur de África. Ya, bien. Entonces ahora sí vamos nosotros empatando un poquito más acerca de esta información, empatando en sí lo que ocurre con ciertos países, ¿verdad? En el caso del sur de África, que se caracteriza por ser una zona bastante seca. ¿Ya? A ver, con respecto a los impactos del clima, hay tres. Aparte de los que ya se leyó acá en el texto, hay tres. Primero, las alteraciones en los patrones de las precipitaciones. ¿Qué quiere decir las alteraciones? Quiere decir que podrán haber lluvias como también no podrán haber lluvias, ya que podrán ser fuertes precipitaciones así como también no. Se pueden dar fuertes lluvias en las áreas áridas o secas, por decirlo así, y eso, bueno, en cierta medida también puede ayudar porque hace que ese ambiente se haga húmedo, ¿ya? Pero también tiene sus contradicciones. Se da el aumento también de la temperatura global, ¿ya? Pueden ocurrir eventos climáticos extremos y variaciones en las temperaturas. Recordando que no es que únicamente puede llegar a durar, nos dice según el texto, varios años. Inclusive, se dice, tienen un denominado periodo de 7 a 14 años, que es bastante. Ya después de esos 7 o 14 años puede que no ocurra nada, que no haya fenómeno del niño, por eso es cada cierto tiempo que eso golpea las costas, en especial de los países Colombia, Perú y Ecuador. Ya es donde más, bueno, somos azotados en este caso por las fuertes precipitaciones que cuando es de que llueva, ¿no? Entonces sí causa bastantes inundaciones. Tenemos luego las influencias en los ecosistemas de presión atmosférica, ya porque se da el cambio de la circulación normal de los vientos. Por aquí yo escuché que ustedes leyeron acerca de las consecuencias para la agricultura. Si bien es cierto, hay cultivos que necesitan de gran cantidad de agua, como también hay cultivos que no necesitan de gran cantidad de agua. Entonces, esto de aquí sí repercute directamente, el fenómeno del niño sí repercute directamente al sector agrícola. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que dependemos básicamente del sector agrícola. Nosotros dependemos de eso, porque el sector agrícola es la que propicia, en este caso, la materia prima para la alimentación de nosotros. ¿Ya? Y aquí se da en sí un impacto porque debido a las exuberantes lluvias se pueden perder ciertas plantaciones. Ya, por ejemplo, nos dice como los más básicos, el maíz y el arroz. ¿Ustedes han visto tal vez el sembrío del arroz? ¿Sí han visto el sembrío del arroz? ¿Se han dado cuenta que a ese sembrío le ponen agua? Son como, Ajá. ya, pero les ponen agua, sí, pero tampoco, bueno, cuando llueve, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver desbordado el río Jubones, no sé si ustedes han visto. ¿No han visto? Ya, en el caso, por ejemplo, de las provincias bueno, no, de los cantones de la provincia del Guayas. Allá por lo general, cuando llueve, allá en el Guayas llueve, parece un poco más fuerte que acá, porque allá sí se inunda full, full, full. Y también pasa esto con los sectores que están aledaños al río Jubones. El río Jubones es ese que, bueno, cuando nosotros vamos por el Guavo por allá, ahí podemos observar ese río. Es un río grande que tiene aquí el cantón, en este caso el Guavo y en sí la provincia del Oro. Y cuando llueve demasiado, ese río rebota y hace que las casas que están al lado, en los sectores aledaños, se inunden. Entonces, y eso hace que pues las personas que vivan ahí busquen espacios donde habitar. ¿Ya? A ver, con respecto también al tema de la agricultura, volviendo al tema. También se da la incidencia de plagas y enfermedades para los cultivos, y no únicamente para los cultivos, sino que con el cambio climático nosotros los seres humanos también nos vemos afectados porque por lo general nos enfermamos de gripe, de tos, y esto debido a los cambios abruptos que se dan de clima. ¿Ya? Y luego tenemos también la escasez de agua para riego. Nosotros sabemos que el agua es indispensable para todo ser vivo, para todo organismo viviente, ¿ya? Entonces, cuando esto ocurre, se dice la interrupción de los patrones de lluvia y disminución de los recursos hídricos.
Por eso es lo que yo decía, o bien puede llover fortísimo, o bien no llueve con este fenómeno, ya que son las dos razones a las que obedece el fenómeno del niño. Cuando yo me refiero a recursos hídricos, ¿a qué hago referencia? Dice disminución de los recursos hídricos. ¿A qué se hace diferencia? Referencia, perdón. Recursos hídricos. Que necesitan de agua. A ver, los recursos hídricos son básicamente todos aquellos que tienen que ver con agua. Eso que ustedes están observando ahí es un río. Hoy por hoy se conoce que, no sé si ustedes vieron en Bolivia, se secó un lago. No sé si pudieron ver esa noticia, me parece que pasó el año pasado. Se secó un lago y eso ocurre gracias a los eventos climáticos que se dan, o sea, por la temperatura elevada de la tierra. Hace que el agua se evapore y en sí, pues, deje de haber agua y de paso a sequías, ¿ya? Sí, bien es cierto, por lo general existen plantaciones que se ubican a sectores que están cerca de quebradas, cerca de ríos, porque ubicarse cerca de las quebradas, cerca de los ríos, cerca de lagos, da la oportunidad a poder regar, o sea, agua naturalmente. Pero debido a las sequías, una vez que un río se pierde, una laguna, una quebrada se pierde, también se pierden las plantaciones que estén de lado porque no permite dar riego a las plantas, es decir, darles agua a las plantas, que es lo que ellos necesitan para poderse desarrollar. Por acá tenemos con respecto a los efectos en los ecosistemas ya marinos. ¿Qué es lo que ocurre en sí en los ecosistemas marinos? Primero se dice que se da el blanqueamiento de corales. A ver, si bien es cierto, en los corales existen una diferencia de microorganismos, perdón, que allí viven, ¿ya? Pero con el blanqueamiento de los corales, es decir, cambian de color, ¿ya? Esto ocurre, se dice, debido, miren que hasta estas especies logran estresarse, por decir así, debido al alto estrés que les genera el tema del cambio de la temperatura del agua, ya el que la temperatura del agua pase de ser fría a ser caliente, hace que estos corales vayan perdiendo consistencia y, o sea, inclusive hasta cambien de color, ¿ya? Cambian de color y consigo también ocurre el tema de pérdidas de algunas especies que allí habitan. Se da también el desplazamiento de especies marinas, que fue lo que ya habíamos indicado, debido a que no hay la suficiente alimentación. Unas especies marinas optan por reubicarse, por buscar nuevos espacios para poder desarrollarse, ¿ya? A ver, el desplazamiento de las especies marinas, dice, es la migración inusual de peces y otros organismos marinos en busca de condiciones que sean más ideales, condiciones que sean propensas para el propio desarrollo de ellos y para, inclusive para el tema del apareamiento, el desarrollo, el nacimiento, etcétera, ¿ya? Y se da también el impacto en la cadena alimenticia, que es lo que mencioné al inicio. Se da el impacto porque si un organismo llega a existir, el otro organismo también, y así sucesivamente se va dando en cadena la pérdida de ciertas especies, ¿ya? Los impactos en la cadena alimenticia dice, son desafíos para la supervivencia de peces y otras especies que dependen de un equilibrio en el ecosistema marino. ¿Ya? Con esta acá vamos a ir concluyendo. A ver, con eso concluimos. Bien, ¿cómo se monitorea o cómo se da el pronóstico al fenómeno del niño? ¿Ya? Primero, existen modelos de predicción que se llevan a cabo en grandes áreas. No sé si ustedes han visto, más que sea en las películas se han de haber visto las zonas que son laboratorios marítimos, que se encuentran en la mitad del mar. No sé si han visto en películas. Existen esos laboratorios. En Aquaman, En Aquaman. No, sí, sí. O sea, de hecho existen en la vida real. Y sirven para leer, o sea, claro, para leer con modelos que son bastante avanzados. Utilizan sistemas, de hecho, bastante avanzados, para poder leer las interacciones del clima, ¿ya? Para poder conocer
si este año, ejemplo, si este año, ¿qué tan intenso va a ser el fenómeno del niño este año? Y de hecho permiten eso, saber que de aquí al siguiente año va a ser igual o más intenso que este. Es como las noticias, que nosotros al parecer vamos a tener un fenómeno este año, el año que pasó y este año, o sea, entre los 2 años, intenso. Ya, pero en realidad aún no se da como tal, estamos esperando, si ustedes se dan cuenta, recién ha comenzado a llover. Creo que la semana pasada y esta semana, y en esta semana, por ahí ayer, antes de ayer, que llovió. Pero recién nosotros estamos comenzando. También utilizan, para poder monitorear, utilizan redes de monitoreo oceánico como estas boyas, ¿ya? Estas boyas aquí permiten obtener información directamente, bueno, desde el océano. Ya permiten observar y detectar los cambios en la temperatura del mar. Es decir, que nos van a emitir señales de la temperatura del mar. Es decir, si está muy caliente o si está muy fría. ¿Ya? Y por último tenemos acá con el seguimiento atmosférico. Bueno, el seguimiento atmosférico más se basa en el tema de observarlo desde arriba. ¿Ya? El seguimiento atmosférico permite realizar análisis detallados de los patrones atmosféricos para anticipar los efectos en el clima. Es decir, para saber de qué manera va a afectar el fenómeno del Niño a las precipitaciones. Si va a haber lluvia o si no va a haber lluvia. Ya, bien. Preguntas, chicos. ¿Tienen preguntas? Si hay preguntas, háganlas saber. Ya, bien. Un ratito para poder proyectar. No, profesora. Ya voy a proyectar. Un ratito. Ver, un ratito. Para poderles proyectar, ¿ya? A ver, voy a pasar a compartir. Bien, se conoce también, se me pasaba por alto mencionarles que se conoce también como el fenómeno de la niña, a lo contrario del fenómeno del niño. El fenómeno de la niña es cuando en realidad no llueve, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Vamos a analizar rapidito el video, ¿sí? Durante muchos años, los fenómenos del niño y la niña han estado presentes en los ciclos climáticos. De hecho, no son ciclos desconocidos. Sabemos que son capaces de alterar la temperatura a nivel global, causar efectos climáticos muy extremos en diferentes países y en general su aparición sucede entre cada 2 a 7 años. Pero durante la última década, su presencia es cada vez más casual. El niño y la niña, dos grandes fenómenos capaces de alterar el clima en el mundo. La primera referencia del fenómeno del niño surgió en Perú, cuando unos pescadores notaron que las aguas oceánicas llegaban con calidez a las costas durante la época navideña, llamándolo de esta manera, el niño, haciendo referencia al niño Jesús. Pero su explicación no tiene nada que ver con la religión. El llamado episodio del niño, en realidad solo representa una mitad del fenómeno, la mitad más cálida, pero depende desde qué país estés. Cuando el niño hace su aparición, se crean condiciones para que en algunos países se presenten sequías, como en Centroamérica, Colombia, Venezuela, Vietnam, Filipinas, África del Sur y Australia. Y en cambio, sus efectos en lugares como Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay, México y África del Este
son totalmente adversos y representan un clima con mayores precipitaciones que muchas veces se traducen en inundaciones. La Niña, por su parte, representa la fase opuesta del fenómeno, es decir, la mitad fría del ciclo, provocando exactamente lo contrario en los mismos países o regiones. Lo que antes era sequía se convierte en un escenario húmedo, y donde había más precipitaciones se torna a un ambiente seco. ¿Cómo se originan el niño y la niña? El fenómeno tiene que ver con variaciones tanto en el océano como en la atmósfera. En un año normal, los vientos alisios alrededor del Ecuador soplan en dirección oeste y empujan el agua caliente de la superficie hacia el continente asiático. Cuando esto pasa, genera una especie de piscina superficial donde el agua fría se eleva hacia las costas de América del Sur. Pero a veces, la presión de estos vientos se debilita al punto de llegar a soplar en sentido contrario. Esto genera las condiciones necesarias para que la piscina de agua caliente avance hacia el este, produciendo la fase cálida, es decir, el Niño. En ocasiones, los vientos pueden llegar a ser más fuertes de lo normal, y cuando eso sucede, devuelven el agua tibia al Pacífico Occidental, provocando que el agua fría aflore en el Pacífico Oriental y existan condiciones más frías de lo normal, es decir, la Niña. Sin embargo, no es tan sencillo como parece, porque deben conjugarse a la vez muchos eventos atmosféricos, oceánicos y variables locales para que sucedan estos fenómenos. Por eso, tratar de predecir el impacto que tendrá cada evento resulta como tratar de resolver un cubo de Rubik, donde el movimiento de una de las caras afecta el otro lado. La niña y el niño continuarán a lo largo del siglo XXI y se volverá cada vez más intenso. Debemos actuar ahora para evitar que estas cosas se conviertan en tragedias masivas en el futuro. ¿En qué nos afecta el fenómeno del niño y la niña? Cada evento tiene propiedades únicas de intensidad, inicio y duración. Aunque siempre ha resultado una tarea difícil predecir sus consecuencias, hemos aprendido que la sola presencia del fenómeno del niño es una amenaza para la agricultura, independientemente de qué tan intenso sea. Durante la dominancia del niño, se presenta más área agrícola afectada por la sequía, que se traduce en pérdidas para el sector agropecuario. Pero esta mitad cálida, la del niño, también puede generar la presencia de huracanes. Cuando sucede el niño canónico, la versión clásica del fenómeno y que viene acompañado de huracanes con origen en el Pacífico, mientras que en casos especiales como el niño Modoki, la presencia de los huracanes abunda en el Océano Atlántico. En el caso del fenómeno de la niña, se les relaciona más a efectos por la abundancia de precipitaciones en distintas zonas, que se traducen en inundaciones, deslizamientos de tierra, pérdidas de cosecha por enterramiento bajo agua y arrastre de frutos, e incluso desbordamiento de ríos que provocan pérdidas materiales y, en el peor de los casos, humanas. Cuando eso ocurre, pues vamos a tener variaciones que pueden afectar de alguna manera a la agricultura. Por ejemplo, un fenómeno del niño en evolución, finales de un año determinado, trae como consecuencia un invierno o un periodo invernal más húmedo, o sea que ocurren lluvias en los meses de invierno que no se necesita para la agricultura en ese momento. ¿El cambio climático potencia el fenómeno del niño y la niña? El niño y la niña han existido durante años, y el cambio climático no ha sido un potenciador, o al menos no directamente, porque este sí influye al crear escenarios más favorables para que sus impactos sean mayores. El mismo humano ha alterado los espacios, hasta generar cambios en la temperatura del aire y de los océanos y una composición química de las aguas diferente.
además del aumento poblacional y la expansión del área agrícola, todo en zonas de riesgo. Si tomamos datos históricos, los eventos recientes superan cada vez más en intensidad a los fenómenos del pasado. Entender que estos fenómenos son inevitables nos deja como opción aprender a convivir con ellos. Cuanto mayor sea el estudio de estos fenómenos, mejor lograremos predecirlos para afrontar sus efectos negativos. Muy bien, chicos. Bien, ya nos quedan 2 minutos, entonces ya creo que quedó un poquito más despejado alguna duda que hayan tenido referente a estos fenómenos, en el caso del fenómeno del niño, más bien. ¿Tienen ustedes preguntas acerca de la actividad que tienen que hacer para el jueves y viernes? Si tienen, háganmela saber para ir Yo tengo una. a ver, los que aún no me han dado nombres, a ver, Quesada y Mateo. A ver, dígame, Alexis. ¿Qué tema nos va a dar? A ver, Quesada y Isaac. Anota el tema Quesada y Isaac, ¿ya? Pero es una pregunta. Mande. Y solo hay que poner imágenes y también información, solo eso, en unas Sí, diapositivas. explicar. Es otro tema. No me va a poner un pocotón de información en la diapositiva, sino algo breve. Pero sí explicar con gráficos, ejemplo, si hay algún tipo de flora o de fauna en especial, explíquenlas aparte con gráficos, que ayer... Profe, y todos van a exponer esta semana. Sí, esta semana todos. A ver, porque es poquito, no es una exposición no antes ni larga, así que para el día jueves ya vaya jueves y viernes. Profe, ¿podría dictarme mi tema? Ya, a ver, Mateo y Isaac, biomas taiga, biomas taiga, T-A-I-G-A, taiga. ¿Ya? A ver, ¿cuál más falta? Con H, profe. No, sin H. A ver, Alexis, dígame, Alexis, ya se nos va a acabar el tiempo. Dígame, Alexis. Yo voy a hacer solo. No puede hacer solo, Alexis, porque es de 2 y no hay muchos temas. Por eso no puedo darle. Profe, ya está. El mío es biomas taiga, ¿verdad? Sí. Dulce, ¿ya tiene grupo usted, Dulce? Ya se nos va a acabar el tiempo. Profe, sí, yo voy con Génesis. Ya, no. Eso es hasta el jueves, ¿verdad? Sí, el jueves ya exponen. Chao, chicos, chao. Ya les paso, escríbeme al interno, ¿ya? Chao, chicos, chao, cuídense. Chao.